Hola, esta es la clase sobre género como determinante social de la salud. Yo soy Francisca Crispi, trabajo en el programa de políticas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a partir por conceptos básicos sobre género para luego situar al género dentro del marco conceptual de determinantes sociales de la salud. Vamos a hablar brevemente sobre interseccionalidad para luego aplicar cómo puede influir el género en la salud de las personas y cómo está presente elementos del género en el sistema de salud. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? Por un lado, el sexo son las diferencias biológicas o genéticas entre hombres y mujeres y la población intersex, cuyos indicadores son los cromosomas sexuales, las hormonas, aparato reproductivo y genitales. Y por otro lado, el género son los roles, las características y oportunidades que culturalmente se asocian a hombres o mujeres en un contexto determinado. Es muy importante que dado que el género es culturalmente asociado, lo que se espera de un género u otro está definido por un momento histórico y cultural, y también podemos optar o pelear por cambiar estos roles o definiciones si es que creemos que desfavorecen a ciertos grupos de la población. Este esquema de The Genderbread Person es un esquema que intenta ilustrarnos sobre distintos conceptos sobre género que es importante manejar, sobre todo en la atención a personas que tenemos como profesionales de la salud. Por un lado tenemos la identidad de género, que en el esquema está en la cabeza, es decir, la identidad no depende de mis genitales o de mi físico, sino que es lo que yo siento, con qué género yo me identifico, que puede ser, por un lado, identificarme con el género femenino, con el género masculino, o quizás con ningún género, ¿ya? Que también es posible. Y también tenemos grados de esto. Hay personas que a veces se identifican con lo femenino y a veces con lo masculino. Si es que mi identidad de género corresponde con lo que la sociedad usualmente asignaría a mis genitales, se habla de una persona cisgénero, o sea, alguien que, por ejemplo, nace con un sexo de hembra, o sea, con características físicas y cromosómicas de hembra, y luego se identifica como mujer. Eso sería una persona cisgénero. Por otro lado, si es que yo nazco con un determinado sexo y me identifico con el género que no sería asignado socialmente, por ejemplo, yo nazco con genitales y cromosomas de hembra y luego me identifico con el género masculino, ahí yo estaría una persona trans masculina. En el otro caso, en el cual yo nazco con unos genitales que son masculinos y me identifico con el género femenino, ahí hablaríamos de una persona trans femenina. Por otro lado, tengo la expresión de género, ya que es como yo me expreso socialmente hacia el mundo, que puede ser más femenino, más masculino o neutro. ¿Ya? Acá es importante que la expresión de género no siempre se va a asociar con una identidad de género, tampoco se va a asociar y no tiene nada que ver con la atracción sexual. Y ahí es importante porque como profesionales de la salud podemos caer en hartos errores en asumir que, por ejemplo, una persona tiene una expresión que es más femenina, asociarlo a cierta atracción sexual, y si no es el caso, es muy probable que yo pueda, incluso sin darme cuenta, discriminar a esta persona en cómo la trato o ser negligente con su trato por asumir parte de su condición sexual que no es así. Luego tenemos el sexo, que ya lo explicamos, que puede ser un sexo hembra o macho, o mujer o hombre. Y también está la población intersex, que nace con una genitalidad que es mixta, o sea que no es puramente de hembra o de macho, de mujer o de hombre. Y finalmente tengo la atracción sexual o atracción romántica, ya que ahí tenemos la condición de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad, etc.
El género no es capturado, como vemos en estos espectros que muestra el diagrama de la galleta de jengibre. El género no es capturado con precisión bajo la dicotomía tradicional masculino o femenino. O sea, si nosotros solamente pensamos que el mundo se divide en lo masculino y lo femenino, vamos a estar dejando a muchísimas personas fuera de esas categorías convencionales. Además, por otro lado, el género es un sistema social complejo que estructura la experiencia vital de todos los seres humanos desde que nacemos. Ya condiciona el trato desde bebés muy, muy pequeños. También los estereotipos en muchos países significan que mujeres puedan acceder menos a la educación formal. También el género determina las funciones de cuidado, ya que tradicionalmente a las mujeres se les ha asociado un rol más de cuidado y a los hombres un rol más asociado a la provisión de lo económico, etc. Y así el género no es solo una identidad o un rasgo, o sea, por un lado yo me identifico con un género y me identifico, por ejemplo, con el género femenino, pero también a nivel macro es un sistema social que define hombres y mujeres como diferentes, y no solo como diferentes, sino que también distintos en cuanto a cómo se les distribuye el poder, los recursos y estatus en base de esta diferencia. Esto tradicionalmente ha dado un mayor valor a lo masculino y menor valor a lo femenino y a las identidades o expresiones que no cumplen con la dicotomía. Y estas normas de género guían las instituciones definiendo así quién ocupa las posiciones de poder. No es casualidad que recién hace algunos años tuvimos, por ejemplo, la primera presidenta mujer, luego de haber tenido muchísimos presidentes hombres. También hoy día la representación del Parlamento, un quinto de las parlamentarias son mujeres, a nivel de los municipios es menos que eso, por lo que esta distribución del poder en base al género habla de la distribución desigual de poder que se hace en relación a esta construcción social que es el género. También el género determina y ha determinado la división del trabajo. Como vemos que tradicionalmente a la mujer se le asocia al trabajo reproductivo y el trabajo de cuidado y labores domésticas, y por otro lado el hombre se le asocia a las labores productivas fuera del hogar. En esta división del trabajo también hay división económica, ya que sabemos que los trabajos que son remunerados son los trabajos fuera del hogar, por lo que esto determina una distribución de poder económico que tradicionalmente es muy desigual y sigue siendo muy desigual. Y además vemos cómo la mujer se empieza hace algunos años a incorporar con mayor fuerza al mercado laboral. Sin embargo, todavía sigue muy sobrerepresentada en las tareas de cuidado del hogar, por lo que vemos que, y del cuidado de terceros, por lo que vemos que a pesar de que las mujeres a veces tienen el mismo trabajo que sus parejas en términos del trabajo productivo fuera del hogar, muchas veces tienen mayor carga al nivel del hogar en el cuidado o en las labores domésticas, y eso una doble jornada laboral que puede afectar fuertemente la salud mental y posibilidades de desarrollo. El género se ubica dentro del modelo de determinantes sociales de la salud, en el cual vemos los determinantes sociales son todos los factores, las circunstancias en que las personas nacen, trabajan y envejecen, las cuales afectan profundamente sus posibilidades de desarrollar una vida saludable. Vemos que dentro de este esquema de determinantes sociales se generó dentro de los determinantes estructurales y que tendrían como una definición más profunda de la salud de las personas. Tenemos por un lado la clase social, el género y la etnia, que son los factores que determinarían primero los factores intermedios como es la educación, ocupación e ingreso, y luego ya las circunstancias materiales, factores conductuales y biológicos y factores psicosociales tendrían que ver con estos determinantes estructurales, y finalmente eso todo tiene un impacto en que cierta población desarrolle ciertas condiciones de vida que sean más o menos saludables y otras no, y ahí nos encontramos con las inequidades en salud,
ya que todas estas diferencias entre distintos grupos que son evitables, o sea, yo puedo evitar que una persona que viva en situación de pobreza tenga esos efectos adversos en su salud, mejorando las condiciones de distribución económica, y en la medida que yo lo puedo evitar, evito esta inequidad en salud. También es importante hablar del concepto de interseccionalidad, ya que es la relación entre los distintos determinantes sociales. Ya la posición social de una persona está influenciada no solamente por uno de estos determinantes sociales, sino por la imbricación de privilegios y opresiones que tienen que ver con estos determinantes, que incluyen las inequidades basadas en clase, etnia, discapacidad y género. Ahí el autor latinoamericano Jaime Breil habla de la triple inequidad, en el sentido de que él hace una figura de cómo las mujeres pobres y de origen indígena tienen una posición especialmente una posición de opresión que determina el máximo nivel de inequidad y desigualdad para su salud, que tienen los peores resultados. ¿Cómo va a influir el género finalmente en la salud de la población? Este esquema me gusta mucho, ya que, primero, cada persona nace, si vemos el esquema a la izquierda, cada persona nace con un sexo, con genes, con características físicas, hormonas y genitales. Y en base a ese sexo, entra a un sistema sexo-género, en el cual, tanto a nivel familiar, desde muy, muy, muy pequeños y pequeñas, a nivel comunitario, a nivel de las instituciones y a nivel de las estructuras y políticas, se manifiestan normas de género, en el cual se produce una producción social del género, en el cual las personas entran a este sistema de género y se determina una posición social en base a ese género. Así se le entrega mayor valor a lo masculino que a lo femenino, y también se entrega, hay un mayor valor, por ejemplo, a las personas que tienen mayor posición social que las que tienen menos posición social, y ahí se genera una posición que es estratificada, y ahí podemos ya empezar a identificar distintos caminos por los cuales el género va a determinar distintos niveles de salud. En primer lugar, tenemos exposiciones en salud a factores de riesgo que son diferenciadas por los distintos géneros, lo vamos todos a ejemplificar más adelante. También tenemos conductas relacionadas a salud que también difieren según el género de las personas. Tenemos efectos del género en el acceso a los servicios de salud, sesgos de género en el sistema de salud, y también la investigación en salud, las instituciones y la recolección de datos también está muy influido por el género. Eso va a provocar que se producen inequidades en salud y en los resultados en salud que tienen mucho que ver con el género de las personas. En consideración de esto, ¿por qué es importante el enfoque de género en salud? Para entender a las personas que tengo adelante, a pacientes, cómo su estratificación social va a llevar a patrones distintos de enfermedad que como profesional de la salud tengo que manejar. También cómo el género que se determina socialmente va a significar distintas exposiciones, distintas conductas asociadas a salud. Y también muy importante es cómo, a través de la percepción de estas normas de género y estos estereotipos, yo puedo evitar los sesgos de género en la atención de salud que son tan frecuentes. En cuanto a la estratificación social, tanto las leyes, las políticas, el modelo económico y los intereses corporativos dibujan la forma de vida de las personas, sus derechos y recursos. Si vemos que la distribución de recursos no es azarosa, por ejemplo, la brecha de la participación en la fuerza laboral formal es de un 22% entre hombres y mujeres. La brecha salarial entre hombres y mujeres es de un 21%. Después vamos a ver que a Chile le va bastante mal en este indicador. También esta frase de la pobreza tiene rostro de mujer. Vemos que también hay una brecha en la pobreza de 9,8% entre hombres y mujeres.
desfavoreciendo a las mujeres, y hay una alta proporción del trabajo de las mujeres en tareas que no son remuneradas, como son tareas de cuidados a terceros. Estas tareas influyen en tanto el ingreso económico vigente de las mujeres como también en sus pensiones, que son significativamente menores a los de los hombres. En términos de poder, ya lo habíamos comentado, hay una brecha de 43% en las gerencias generales de las empresas. La brecha es mayor el tamaño de la empresa. También el parlamento electo, solo 21% son mujeres, y las alcaldías un 12% son mujeres. También esta estratificación social finalmente determina que se permita la violencia de género hacia las mujeres. Eso lo vamos a ver posteriormente. Este gráfico muestra la brecha salarial entre hombres y mujeres entre los países de la OECD, todos países con mayor nivel de desarrollo, en el cual vemos que Chile está más bien hacia la derecha, luego de Corea, Estonia, Japón y Latvia. Chile tiene una alta brecha salarial, por lo que es algo que tenemos que enfrentar. Luego, si vemos la participación y tiempo promedio destinado a trabajo no remunerado al día, esta es de la encuesta del uso del tiempo, vemos que las mujeres dedican en promedio, si vemos la tercera columna, 4,85 horas en día de semana a tareas no remuneradas, en comparación con 2,53 horas en los hombres. Luego ya pasamos la estratificación social, si vamos a la exposición diferencial, o sea, cómo hombres y mujeres se exponen de manera distinta a los factores de riesgo en salud por su género. Vemos que los hombres, por estereotipos de género, hay mayor representación de los hombres en trabajos demandantes físicamente, como minería, construcción y trabajos pesados. Eso lo expone en mayor grado a accidentes laborales, exposición a químicos, ruidos, trauma, etc. Por otro lado, las mujeres tienden a tener trabajos de cuidado o servicios, y incluso cuando tienen el mismo trabajo, y eso es lo que veíamos en la brecha salarial, tienen funciones y pagas diferentes. Esto también las expone a mayor exposición a compuestos químicos de limpieza, tinturas, polvos, textiles, etc. Y también lo que veníamos conversando de la doble jornada laboral, en el cual las tareas de cuidado de personas en situación de dependencia, personas mayores, suelen ser ejercidas por mujeres. Esto tiene un efecto en la salud mental de ellas. Está lo que se dice el síndrome del cuidador, yo le digo el síndrome de la cuidadora, ya que en la mayoría de los casos quien cuida son mujeres, y 68% de las cuidadoras percibe que cuidar afecta de manera importante la salud, su vida social y personal. También el género influye en las conductas relacionadas a salud que tienen las personas. Por un lado, el género define una masculinidad que puede ser tóxica, en el sentido de que está este estereotipo de que los hombres son fuertes, que no tienen que mostrar debilidad. Y en ese sentido, esto se relaciona con no buscar atención en salud a tiempo, también el abuso de sustancias, alcohol, drogas, el uso inapropiado del vehículo. Los hombres están mucho más involucrados en accidentes de tránsito, falta de cuidado personal, violencia y una sexualidad irresponsable. Por otro lado, las normas femeninas también las exponen en un mayor grado a enfermedades de transmisión sexual, a violencia, a desórdenes alimenticios, a efectos adversos de cirugía plástica, a tener una menor actividad física, y paradójicamente estas normas también las protegen en términos de que las mujeres por normas de género fuman menos y también consumen menos alcohol históricamente, y esto las protege en términos de salud. Cuando hablamos de acceso a salud, por esta masculinidad que ya hablábamos, los hombres no buscan atención en salud a tiempo, también por los costos que tienen asociados muchas veces las atenciones de salud. Las mujeres salen desprivilegiadas y pueden acceder menos en comparación a otras mujeres que tienen mayor nivel socioeconómico u hombres comparativamente.
Luego, también mujeres de ciencias sexuales pueden no buscar atención en salud sexual y reproductiva, especialmente por miedo al estigma. Y en pandemia vemos que, y estamos haciendo una publicación, de que el acceso de las mujeres a prestaciones de salud ha disminuido más que la de los hombres. O sea, para toda la población han sido postergadas muchas atenciones del GES, las garantías explícitas en salud, y también atenciones de urgencia, pero las mujeres han tenido una mayor brecha en ese sentido. Y bueno, esto lo que nosotros creemos es que es por las labores de cuidado exacerbadas durante las pandemias, que han sido secundarios al cierre de colegios, a las cuarentenas, etcétera. Luego tenemos sesgos que son relevantes de género en el sistema de salud, en la atención. Ya todas nuestras vidas están marcadas por el género y también la atención que le damos a los y las pacientes. Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, es que muchas veces las mujeres llegan con una sintomatología que es compatible con un cuadro grave a los servicios de urgencia o en un contexto de hospitalización, y por los estereotipos de género se cree que estas están exagerando, y esto provoca efectos adversos significativos, como por ejemplo este caso de la clínica Las Condes, en el cual una mujer que tenía un tromboembolismo pulmonar, que se manifiesta una condición médica de extrema gravedad, que se manifiesta con falta de aire, estuvo luego de tener un parto 2 días con dificultad respiratoria esta mujer, y le contó al personal médico, a varias personas del equipo de salud, que tenía dificultad respiratoria. Todos le dijeron que estaba exagerando, que eran los nervios, etcétera, y luego fallece por un TEP a un par de días, lo que muestra cómo los sesgos de género en la atención en salud nos cuestan vidas. Algunos otros ejemplos sobre lo mismo es que incluso en países con más desarrollo las mujeres frecuentemente reciben cuidados inferiores a los hombres, menos screening, tratamientos menos agresivos, menos seguimiento. También en la misma línea de la diapositiva anterior, mujeres con infarto agudo del miocardio o falla cardíaca reciben menos tasa de tratamiento óptimo y tratamientos menos invasivos. Lo mismo pasa para la fibrilación auricular y diálisis. Por otro lado, otro tipo de sesgos de género es lo que pasa con la distribución del poder dentro del sistema de salud. Las mujeres sabemos que representan más del 70% del personal sanitario remunerado, y a menudo son las principales profesionales de atención domiciliaria y comunitaria. Sin embargo, suelen estar sobre representadas en posiciones mal remuneradas, y en cuanto al acceso a los puestos de poder, vemos que solamente los 6 de los 29 servicios de salud están dirigidos por una mujer. Además, vemos que durante la práctica médica nuestro sistema de salud no está exento de violencia de género de distinto tipo. Ahí desde el Departamento de Género del Colegio Médico, del cual yo participo, hemos levantado la campaña En Salud También, para recalcar que en salud también pasa, también hay discriminación hacia las mujeres, también hay violencia de género, es muy frecuente el acoso sexual, hemos tenido casos de violaciones en contexto de ejercicio de la práctica profesional de salud, por lo que es muy importante que vayamos superando estas prácticas que son detestables para hacer el lugar de trabajo más seguro para las mujeres y menos violento. También hay otros temas transversales que me gustaría tratar, como son los derechos sexuales y reproductivos, donde la perspectiva de género está súper marcada, y la violencia de género. Con respecto a derechos sexuales y reproductivos, voy a profundizar sobre la educación sexual integral, pero también nuestro sistema de salud, nuestro sistema social y económico tiene sabemos que falta perspectiva de género en una serie de áreas. Vemos ahora en pandemia cómo la salud sexual y reproductiva, a pesar de que hay muchos servicios que son esenciales, o sea que no pueden ser postergados, no se han priorizado, como es el acceso a anticoncepción por parte de las mujeres, terapia de reemplazo hormonal, etcétera. También las enfermedades de transmisión sexual, como es el VIH u otras enfermedades, tienen mucha perspectiva de género en términos de cómo se distribuye el poder en el acto sexual, la educación, etcétera.
La interrupción del embarazo es algo en el cual nuestro país está bien retrasado, en términos que recién en el 2017 se legisla la interrupción del embarazo en 3 causales. Eso provoca que las mujeres que desean interrumpir sus embarazos se tienen que someter a procedimientos inseguros, clandestinos, que ponen en riesgo su vida, siendo que la Organización Mundial de la Salud refiere que los países que legislan la interrupción del embarazo sin causales, es decir, el aborto libre, no aumentan el número de interrupciones del embarazo, sino que solamente cambian estas interrupciones del embarazo que se hacen de forma insegura a una forma segura, protegiendo así la vida de estas mujeres que se ponen en juego por estas legislaciones restrictivas. Y también tenemos muchos casos de violencia obstétrica, no voy a profundizar en eso en esta presentación. Con respecto a la educación sexual integral, ¿qué es la educación sexual integral? Es la enseñanza y aprendizaje sistemática para dotar a la niñez y juventud de conocimientos y competencias sobre sexualidad. Ya estos conocimientos se tienen que orientar al desarrollo integral de la niñez, la toma de decisiones responsables y críticas, el cuidado del propio cuerpo y la generación de relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto. Sin embargo, en Chile vemos que recién desde el 2010 solamente la educación sexual está incluida en la enseñanza media según principios y valores de cada establecimiento, lo que deja a muchos establecimientos con programas de educación sexual bastante incompletos. Esto es especialmente grave ya que se ha demostrado que la educación sexual integral desde la primera infancia y de forma continua reduce las conductas de riesgo, aumenta el uso de preservativos de barrera y anticoncepción, reduce las tasas de embarazos no deseadas y también el abuso sexual. Actualmente se está discutiendo en Chile una ley de educación sexual integral que esperamos que pueda ser aprobada para dotar de mayor autonomía y autoconocimiento a la niñez y adolescencia y un mayor respeto a sus derechos sexuales y reproductivos.